Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy de nuevo aquí en Momentos con Male. Bienvenidos a todos los que van a estar, a los que están conectándose, perdón, muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los resilientes, ¿verdad? Y tú puedes decir, ay, qué palabra tan extraña esta que está diciendo Male. Y para entender qué es un resiliente, vamos a ver cuál es el término de donde viene esta palabra, que es resiliencia, ¿verdad? Y te lo voy a ejemplificar con esta pelotita, ¿verdad? Esta pelota es de hule espuma, no sé cómo se llame en tu país, y este tiene la capacidad de este material que si yo le ejerzo una fuerza, ¿verdad? Se contrae, pero si yo le quito esa fuerza, ella vuelve a su estado original, ¿no? Nuevamente, resiliencia, la capacidad que tienen estos materiales como el hule espuma para cuando se le ejerce una presión, ¿sí? Se deforma, ya no tiene su forma original, pero al momento que yo quito esa presión, ella vuelve a estar en su estado original por el material en el que se ha hecho esta pelota. Entonces, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es esa capacidad de poder estar bajo presión y volver al estado original. ¿Y quién es un resiliente? Pues una persona que en el transcurso de su vida ha tenido procesos o eventos, en algunos momentos hasta eventos inesperados, ¿verdad? Eventos que suceden en un pestañeo, que causan un shock en la persona, pero empieza un proceso de resiliencia, un proceso de volver a su estado. Y eso lo pasamos todos. Seguramente tú conoces un resiliente. Tal vez lo ves en el espejo diario, ¿verdad? Porque todos en la vida hemos pasado situaciones, hemos perdido un ser amado por muerte, a veces lo hemos perdido por un abandono, a veces se ha dado un divorcio, a veces hemos también estado enfrentados a diagnósticos que de un día para otro nos pueden cambiar la vida o la percepción de ella. También puede ser que en un momento tú tengas asegurado tu puesto de trabajo y te despiden de un día para otro. El clima a veces tiene cuestiones que nos sacan de la normalidad, por ejemplo, los estragos que puede hacer un huracán, los estragos que puede hacer un sismo, un tsunami. Hay muchas cosas, ¿verdad? Tanto en lo emocional, por la vida misma que estamos viviendo, perdón por ser redundante, como te decía, puede ser un divorcio, un abandono, una muerte, un despido inesperado del trabajo, una situación climática, una situación económica, que tal vez tu economía estaba bien y vino decreciendo hasta llegar a una ruina. Y pues todo eso genera en nosotros esto, ¿verdad? Incluso ahorita estamos en un periodo de la vida globalizado, donde la pandemia creó en nosotros ese sentido, ¿verdad? Que nos creó un shock, de un momento a otro nos cambió la vida. Trabajábamos, nos desplazábamos para ir a nuestro lugar de trabajo y ahora lo tenemos que hacer teletrabajo. Estudiábamos, ¿verdad? Veíamos a nuestros compañeros de escuela y de universidad o en el grado estudiantil que estés y ahora ya no, ya estamos frente a un dispositivo nada más, tanto estudiando como trabajando. Nos relacionamos con nuestros familiares, aún con los que viven en la misma ciudad, pues nos vemos a veces por cuidarnos, nos vemos por
llamada, ¿verdad? Por videollamada. Entonces es muy importante saber que todos los seres humanos pasamos por esos momentos donde nosotros somos resilientes, donde nosotros nos tenemos que acoplar al cambio. Y a veces ese cambio es doloroso, a veces ese cambio implica sacrificio. Muchos de nosotros hemos visto películas donde tienen mensajes motivacionales, donde vemos personas que tal vez físicamente no tenían nada, ¿verdad? Y de repente un diagnóstico adverso y la persona tiene que aprender a vivir no con ese nuevo estilo de vida. Pero el resiliente tiene características especiales. El resiliente son las personas que ante los acontecimientos adversos de la vida tienen entereza. Tienen esa fuerza para decir, no me voy a quedar aquí. Imagínate que todos los huracanes que ha habido en la Tierra, todos los sismos, los gobiernos o las personas nos hubiéramos quedado con que pues tembló, ¿verdad? Y se destruyó todo y se cayeron los edificios y ya no vamos a volver a ser los mismos después de esto y anduviéramos entre las ruinas. Qué triste sería, ¿verdad? Pero no. Todos cooperamos para estar removiendo los escombros, para ayudar a rescatar personas, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a tener esa entereza para salir adelante. A veces puede haber una muerte inesperada, que tú puedes tener tu ser amado y de repente te dan la noticia que ya no está, que murió. Pues uno siente que la vida se le va, ¿verdad? Uno siente que no lo va a poder uno superar. Pero ahí somos resilientes. Sacamos esa entereza y seguimos adelante. Porque la vida sigue, ¿verdad? La vida sigue, la vida no se para. Pero, ¿qué diferencia hay entre si yo desarrollo la resiliencia o no? Hay personas, y yo creo que tú también conoces, que les pasa el mismo acontecimiento. Por ejemplo, un divorcio. Una infidelidad, digámoslo así más específicamente. Una infidelidad y hay mujeres o hombres, ¿verdad? Que también a los hombres les hacen sufren de infidelidad también ellos. Entonces, hazte cuenta que imagínate que una mujer que ha de ser un proceso fuerte, un shock muy doloroso, una situación emocional devastadora, el enterarte. Pero hay personas que se han quedado en ese acontecimiento, que pasa la vida y no han superado, ¿verdad? Siguen con el mismo coraje, siguen con la misma actitud del momento inicial. Y hay mujeres u hombres que les ha pasado y han sido resilientes. Sí, han llorado, sí, se han enojado, sí, han pasado un proceso difícil, pero se han levantado. Se han levantado y han seguido adelante. ¿Sí? Y yo conozco personas que han pasado ese proceso del abandono de la pareja y están devastadas, ¿sí? Que no saben qué van a hacer, que se les movió la tierra. Y he visto a muchas de ellas, porque he visto más estos casos en mujeres que en hombres, las he visto levantarse, las he visto reconstruirse, las he visto crecer, las he visto desarrollarse y crear en ellas una mejor versión de ellas mismas. ¿Por qué? Porque han sido resilientes. Ha venido ese shock de la traición, del abandono, ¿verdad? Del adulterio y lo han sufrido. Han tenido esa presión, pero han sido tan valientes y han tomado la entereza que Dios las ha entregado. Seas creyente o no, Dios te ha capacitado con lo mismo. Aunque tú no creas en Dios, Dios te ha dado las mismas habilidades y las capacidades, porque así nos hizo, así nos constituyó a todos. Entonces,
Él, a todos, cuando pasamos un momento difícil, donde la presión está haciendo esto en nuestra vida por un adulterio, por una muerte inesperada o por una muerte que ya sabes que ese va a ser el fin de la persona, ¿verdad? Por una traición, por un fraude, por una economía que se vino en quiebra, ¿verdad? Por una pandemia. Todo esto ha pasado. Hemos sido sacudidos por un shock. Pero hemos tomado la entereza que Dios nos ha entregado y en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de esa circunstancia, ¿sí? Nosotros, esa presión empieza a ceder porque nosotros empezamos a caminar en esa resiliencia, en esa entereza que Dios nos ha entregado y volvemos nosotros a seguir viviendo de una manera mejor. Porque un resiliente no se victimiza. Un resiliente no se queda en el llanto. Un resiliente llora y llorando está haciendo cambios. Llorando se levanta. Llorando camina. Llorando toma decisiones. Y eso lo va a ir llevando a conquistarse y a conquistar cosas difíciles. Y cuando voltea para atrás, ve lo que ha conquistado y hay un gozo, hay una alegría, ¿sí? Hay un orgullo de decir, lo logré, ¿sí? Se aplaude a sí mismo, se ve al espejo y dice, lo logré, no me quedé tirado, ¿verdad? Como te digo, puede pasar un huracán y 2 casas fueron derrumbadas, para ponerte un ejemplo. Y en una está una mujer o un hombre llorando y viendo todo el desastre que hizo el huracán. Y en la otra también hay una persona que pasó el mismo huracán, ¿sí? La mismo shock, el mismo presión. Pero se queda llorando, llorando, llorando y toda la vida y nunca va a reconstruir su casa. Su casa nunca se va a levantar. Pero llora. Y se levanta y empieza a quitar los escombros y empieza a barrer el lodo y empieza a limpiar su casa y empieza a reconstruirla, ¿verdad? ¿Y qué? La satisfacción de que logró salir de la adversidad. Es un resiliente. Y esta persona se quedó en la victimización, se quedó en el dolor, se quedó en el no puedo. ¿Sí? En el que no tengo los recursos. Se quedó en que no puedo más. ¿Por qué? Porque no desarrolló la resiliencia que estaba dentro de ella. En el 2003, lo conocí desde antes, pero en el 2003 a una persona que yo amo mucho, le amputaron una pierna. Casi la mayoría de su pierna a consecuencia de la diabetes. Y el diagnóstico del doctor cuando salieron de la cirugía fue, si esta persona no se levanta y no supera esto, en 3 meses se muere. Pero esa persona era una persona con mucha entereza, con mucha capacidad desarrollada de la resiliencia desde niño. Y en ese momento, ¿verdad? Claro, pasó ese proceso fuerte de no tener su pierna. Y aprendió a bañarse sin una pierna. Aprendió a usar muletas para caminar. Aprendió a vivir una vida diferente, ¿sí? Sin ese miembro importante físico de su cuerpo. Y siguió su vida, ¿sí? No tan fácil, pero la siguió. Se levantó. A los 2 meses de haberle a él amputado la pierna, andaba manejando. Y andaba manejando, él tenía una camioneta automática y una camioneta estándar de cambios. Y en ese momento
yo lo vi manejar un Volkswagen de caja de cambios estándar, ¿sí? Era un hombre muy resiliente. Él era mi padre. Entonces, tenemos, perdón, aquí tengo que ser resiliente, tengo que tomar la entereza para poder seguir hablando. Ah, caray, no pensé que me iba a dar tan duro. Déjenme hacer un ejercicio. Voy a tomar esto, voy a tomar a Malena. Entonces tú y yo conocemos personas resilientes, personas que han sido ejemplo, personas que nos han formado, personas de quienes hemos aprendido resiliencia. Y nosotros también somos resilientes, porque cada uno de nosotros hemos pasado situaciones en la vida donde nos hemos tenido que levantar, nos hemos tenido que reponer del primer trancazo, ¿verdad? De ese golpe duro de la vida y nos hemos tenido que levantar, ¿sí? Y aunque hemos llorado, pero hemos caminado y hemos salido adelante y hemos crecido y hemos desarrollado una fuerza que a veces las personas piensan que no tienen. Y nos sorprendemos, ¿verdad? Decimos, híjole, esto soy yo, ¿verdad? Esto lo tenía yo dentro de mí. Y nos sorprendemos, pero Dios así nos hizo. Dios nos hizo con esa capacidad. Entonces, tal vez ahorita tú estés pasando un momento difícil, tal vez estás pasando un momento de shock, de una noticia, de una situación de desempleo, donde a veces dices tú, ¿cómo le voy a hacer para darle alimentación a mis hijos? ¿Verdad? Y una serie de cosas que la vida a veces nos presenta y que nos agarra de sorpresa muchas veces. Pero te tengo una noticia, Dios te ha capacitado con esa habilidad, esa entereza, pero úsala, desarróllala, ¿sí? Levántate, llorando si quieres, enojado si quieres. Levántate y ve paso a paso, ¿sí? Camina hacia adelante, viendo a Dios, ¿sí? Al Dios de tu salvación, ¿verdad? Yéndonos a tomar esas capacidades que Dios nos ha dado. Porque como dice María, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso está en la Biblia en Filipenses 4:13, ¿verdad? Entonces, te felicito si tú ya eres un resiliente. Y seguramente lo eres, ¿verdad? Y si a veces no sabes qué es eso y no sabes cómo salir adelante, ve, en la vida has conocido varios, ¿sí? Y pregúntales, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para salir de este problema? ¿Cómo le hiciste para poder superar esta situación? Un resiliente siempre ayuda a otro a hacerlo. Y te quiero leer, antes de terminar, y perdón, porque hace rato me ganó la emoción demasiado, ¿verdad? Ando sensibilona, yo creo, el día de hoy. Y te voy a leer, me voy a quitar los lentes porque los traigo todos empañados. Te voy a leer en el Salmo 84. Aquí nos habla de resiliencia. En la palabra no te vas a encontrar los términos así como, ay, tal cual, pero están inmersos, están asumidos en las frases mismas. Y dice en el Salmo 84,
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, o sea, en Dios, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y aquí te quiero hacer unas anotaciones. Bienaventurado el hombre, o sea, extremadamente feliz el hombre, que tiene sus fuerzas en Dios. Es extremadamente feliz. No que no le van a suceder cosas, ¿verdad? Dice, en cuyo corazón están tus caminos, los caminos de Dios. Y fíjate, aquí hay un resiliente, o muchos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Quién? Dios. No, aquí dice que el que camina en el valle de lágrimas. Atravesando, no es para siempre ese momento difícil, esa situación fuerte, ese diagnóstico, esa enfermedad, ese dolor que estás pasando. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Pero hay que, ¿qué? Caminar, atravesar ese valle, ser resilientes. Entonces, en esta mañana, yo te animo a que busques en Dios tus fuerzas, porque como lo comentábamos hace rato, que lo puso aquí María en el chat, Él es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Él es nuestra fuerza. Y cuando estemos ahí, ¿verdad? Tomándonos de esas fuerzas de Dios, vamos a atravesar ese valle de lágrimas y los vamos a convertir en fuente. Vamos a ser esos hombres, esas mujeres resilientes, ¿sí? Que se levantan en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, ¿verdad? Y podemos ahí, como te digo, aunque estemos en ese momento emocional fuerte y podemos hasta llorar, o en momentos podemos estar hasta enojados, o a veces hasta poder desanimados, como hablábamos la semana pasada. Pero hay que caminar, hay que atravesarlo, hay que levantarnos, ¿sí? Hay que tomar fuerzas. Hay una frase que dice, hay que tomar fuerzas de debilidad, ¿verdad? Y poder pasar el valle de sombras. A veces las personas ven la vida como una pelea, ¿verdad? Otros como una carrera. Y yo cuando decía, yo cómo veo la vida, cómo ve Male la vida. Y reflexionando en esto, yo les puedo decir que yo veo la vida como un gran paisaje, ¿verdad? O un gran lugar donde yo voy caminando y a veces me toca caminar en el valle, ¿verdad? A veces me toca caminar entre flores. A veces me toca caminar después de una gran tormenta entre lugares escabrosos, ¿verdad? En medio del lodo. Pero también me toca caminar escalando montañas. Y Dios ha puesto esa capacidad en nosotros, esa resiliencia. Escalar montañas cuando las cosas no son fáciles, ¿verdad? Donde tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, donde sacamos de donde creemos que no tenemos, ¿verdad? Y escalo esa montaña y cuando ya estoy arriba, puedo ver de nuevo el valle, puedo ver de nuevo las flores y puedo disfrutar el aire que me da en el rostro. Así Male ve la vida. Y tú la ves tal vez de otra manera, ¿verdad? Pero tú y yo somos resilientes en Dios y siempre lo vamos a hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te mando un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles en Momentos con Male. Bendiciones.